En la primavera de 1770, la emperatriz María Teresa de Austria recibió en su palacio de Viena un regalo extraordinario. Era un muñeco de madera capaz de jugar al ajedrez. Ese autómata, es decir, una máquina con movimiento propio, era conocido como el turco por su apariencia física. Tenía rasgos fuertes, bigote largo, ojos claros, llevaba turbante y ropajes sueltos. Estaba sentado ante una especie de aparador sobre el cual había un tablero de ajedrez. El hombre que operaba el funcionamiento del muñeco lo presentaba abriendo la puerta del aparador y destapaba el ropaje del turco para mostrar los engranajes y el mecanismo de su interior. Después de presentar la maquinaria del autómata, lo activaba para iniciar el juego de ajedrez contra los retadores que se formaban para enfrentarlo. Recordemos que esta máquina inteligente se diseñó en 1770, muchas décadas antes de la creación de la luz eléctrica. Lo primero que hacía el turco era observar el tablero, luego fumaba de su pipa y comenzaba a mover las piezas. El turco era capaz de jugar contra varios rivales, solo se detenía cuando se le acababa la cuerda y su operador tenía que reactivarlo. Era invencible, derrotaba a todos sus competidores y al mismo tiempo puso en jaque a la sociedad que empezaba a ver esa primitiva inteligencia artificial como una amenaza a la inteligencia humana. El turco venció a grandes jugadores de toda Europa. Una de sus últimas victorias fue contra un genio de la guerra, Napoleón Bonaparte. Así es, el gran Napoleón fue derrotado en un juego de estrategia por un muñeco de madera. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. El turco era un autómata célebre, una máquina inteligente tan famosa y respetada que gente de todo el mundo quería enfrentarlo. Pero ¿de dónde salió esta máquina inteligente que maravillaba y aterraba a todo el mundo? En el siglo XVIII, un inventor y escritor húngaro de apellido Kempelen construyó un autómata tan avanzado que podía ganar a cualquier humano al ajedrez. La noticia creó una expectación inmensa. Cuando lo presentó ante la corte de la emperatriz María Teresa, Kempelen comenzó mostrando el interior de la máquina, el funcionamiento del mecanismo más inteligente jamás visto. Tuvo que usar la luz de una vela para iluminar el oscuro interior del turco, donde había todo un engranaje parecido al de un reloj, pero mucho más complejo. Después de mostrar la maquinaria, Kempelen cerraba la puerta y lo activaba. El turco era capaz de mover la cabeza, los hombros, los brazos, las manos, los dedos, sostener las piezas y colocarlas exactamente en otra casilla. Sabía los movimientos, las estrategias de apertura, era capaz de anticiparse a sus oponentes y hasta detectaba si le hacían trampa. En este punto tenemos que aclarar algo. En esa época no era extraño ver máquinas que imitaban la figura y los movimientos humanos, algo así como los robots modernos. Se habían desarrollado gracias a los avances en la relojería, la anatomía y la mecánica. Además era una época donde había una extraña fascinación por los autómatas. Los autómatas eran la moda, la obsesión y la fascinación de los campesinos y los reyes. Había muchos ejemplos de máquinas capaces de moverse por sí solas, imitando movimientos humanos y animales. Pero en el caso del turco, no solo era el movimiento extremadamente natural, además era la toma de decisiones, la inteligencia y su raciocinio. Era bueno para la ejecución de tareas repetitivas e igualmente respondía al impredecible comportamiento humano. Se enojaba si sus oponentes cometían errores o se tardaban demasiado. Incluso podía tirar las piezas para dar por terminado un juego. El turco, más que un autómata, era un genio. Era una especie de maniquí de madera tallado con un atuendo de líder turco. Su apariencia no era algo menor. Pensemos que era la época del aterrador Imperio Otomano. En ese contexto, un muñeco inteligente con la imagen de un turco invencible creaba una atmósfera aún más enigmática. Como ya decíamos, el turco fue un regalo para la emperatriz de Austria. La emperatriz lo guardó como un tesoro hasta su muerte. Después, su heredero al trono lo sacó de la caja de cristal donde lo guardaban para jugar con él. Así fue como el turco regresó al mundo. No solo fue un juguete del rey, también inició una gira por todo el mundo para mostrar la riqueza cultural y técnica del imperio austriaco. Fue una sensación en Inglaterra, Italia, Francia y Alemania. Era recibido como una celebridad. Había filas esperando para verlo jugar ajedrez. El público de aquellas veladas primero estaba escéptico, después asombrado y por último aterrado por lo sobrenatural que resultaba verlo jugar. Cuando la fama del muñeco estaba en su punto más alto, el creador del turco ya era muy grande y estaba enfermo. Murió en 1804,
cuando tenía 70 años. Después de eso, el turco pasó por varios dueños, hasta llegar a Johann Massel, un mecánico e inventor alemán, y también un genio de la mercadotecnia de aquellos años. Fue en esa época cuando el turco se enfrentó a Napoleón Bonaparte y a Benjamin Franklin, y gracias a sus triunfos, su gira se extendió hasta Estados Unidos. En Estados Unidos el turco fue visto por uno de sus más célebres invitados, el poeta Edgar Allan Poe. Después de verlo en acción, Edgar Allan Poe publicó un ensayo escéptico sobre las maravillas del turco. Según Poe, la inteligencia de esa máquina era imposible, era más un truco de magia que una máquina inteligente. Las dudas que expresó Allan Poe eran rebatidas en cada presentación, cuando se abría el muñeco y se exponía el interior a la luz de una vela, demostrando la perfección de la maquinaria. No obstante, una de las cosas más misteriosas que vio Allan Poe es que el muñeco de tamaño humano real era empujado por un ayudante que desaparecía durante las partidas. Ahí fue cuando la gente empezó a especular sobre el funcionamiento y la naturaleza de la máquina. Con todas esas dudas, el turco viajó a Cuba, pero en el viaje el ayudante murió en un accidente y la gira se tuvo que suspender. Regresaron a Estados Unidos, pero en su viaje de regreso hubo una confusión geográfica y el barco se perdió por unos días. Cuando fue encontrado el dueño del muñeco, también había muerto en pleno mar por una congestión alcohólica. Cuando revisaron sus restos, las identificaciones y el interior del turco, descubrieron su secreto. En realidad, el ayudante era un maestro del ajedrez, que se escondía por horas al interior del turco, y era él mismo quien jugaba ajedrez. La tecnología del turco fue extraordinaria. Su secreto era más simple de lo que todo el mundo se imaginó. Era un hombre de baja estatura, sentado en una silla giratoria. Las puertas del mueble se abrían y se cerraban de modo que la silla giraba para ocultar al sujeto escondido y mostraba el mecanismo falso. Todo lo demás se conseguía por medio de espejos, resortes, imanes, tornillos y una válvula que permitía la entrada de aire para el hombre que estaba oculto en un diminuto espacio de madera, aguantando durante horas toses, calores, comezones y estornudos. Se cree que fueron al menos 15 los que jugaron al interior del turco por más de un siglo. Obviamente, todos ellos eran virtuosos del ajedrez. El turco no era más que una ilusión mecánica que funcionaba con pura inteligencia humana. Sin embargo, ese muñeco planteó la más inquietante y perturbadora de las cuestiones que hasta el día de hoy nos hacemos sobre la posibilidad de que las máquinas puedan ser capaces de sustituir nuestra inteligencia. Al final de sus días, cuando descubrieron la farsa, el autómata que alguna vez adornó un palacio imperial quedó esquinado en la sala de un museo en Baltimore, Estados Unidos, hasta que el 5 de julio de 1854, un incendio lo consumió. Las llamas terminaron con su misteriosa imagen y su mirada intimidante quedó hecha cenizas. Aunque hasta la fecha nos seguimos cuestionando los alcances de este tipo de tecnologías, lo que quedó demostrado es que no importó si era inteligencia humana o artificial, el fuego fue quien al final les dio el jaque mate.